Hermanos, cuando éramos más jóvenes, yo por lo menos, cuando éramos más jóvenes, ¿recordáis a Maldonado? ¿No era el hombre del tiempo? Maldonado, ¿no? El hombre del tiempo, ¿verdad? Y a través de esas isobaras, ¿verdad?, nos explicaba los comportamientos de las condiciones atmosféricas, ¿no? Y decía, posiblemente llueva en tal lugar o posiblemente no llueva aquí. Y se equivocaba mucho, ¿acordáis? Que hay un refrán que dice, te equivoca más que el hombre del tiempo. Se equivocaba mucho, ¿verdad? Pero forma parte, ¿verdad?, de nuestra historia. Y la verdad que desde aquellos años hasta ahora, bueno, los mecanismos de medida pues han evolucionado muchísimo, ¿verdad? El desarrollo tecnológico ha puesto en manos de lo que es la meteorología, ¿verdad?, una serie de herramientas que aciertan ahora con mucha exactitud, ¿verdad? O por lo menos con mucha más exactitud que antes. Dijeron que iba a hacer calor y mira, se hace calor, ¿eh? Estamos acordándonos del calor. Incluso también me llama mucho la atención cuando ellos pueden con cierta precisión, pues dice, iba a haber tormentas en tal lugar o tormentas en otro lugar, y se originan esas tormentas, ¿verdad? Y sabéis que para que una tormenta se forme, yo no soy meteorólogo, ¿vale?, ni tampoco lo quiero ser, ni me interesa. Yo hay cosas que ya he decidido ignorar, no quiero saber mucho de algunas cosas, de verdad, no me interesa. Prefiero que otros lo hagan, esos son los especialistas. Y yo me dedico a otras cosas que son para mí más importantes, ¿no? Pero dice que para que una tormenta se origine, es necesaria que un centro de baja presión se desarrolle con un sistema de alta presión que lo rodea. Y el contraste térmico, ¿verdad?, y otras propiedades de la propia masa de ese aire húmedo da origen al desarrollo de fuertes movimientos que ascienden y descienden, y eso es lo que origina esa tormenta, ¿no? Producen lluvias fuertes, vientos en la superficie, e incluso vemos que en muchas ocasiones nos hablan de descargas eléctricas. Bueno, pues hoy vamos a estudiar las tormentas. ¿Qué os parece que nos volvamos meteorólogos? Hoy vamos a estudiar un poco de meteorología, pero de meteorología espiritual. Y hoy juntos, ¿verdad?, no vamos a ver esa perspectiva física de una tormenta, pero sí vamos a ver la perspectiva espiritual de algunas tormentas. Y estamos claros, ¿verdad?, que es una realidad que todos vamos a pasar, que todos hemos pasado y que todos vamos a pasar y estamos pasando, algunos estamos pasando, pero todos hemos pasado y todos vamos a pasar, posiblemente todos vamos a pasar por momentos de tormenta. Por momentos que como la arena, ¿verdad?, se zarandea para ser cernida por ese filtro, ¿verdad?, nuestras vidas en muchas ocasiones, pues se originan tormentas. Si damos un repaso bíblico, podríamos ver diferentes tipos de tormentas. Hay tormentas y tormentas. Tormentas con diferentes propósitos. Y nosotros como hijos de Dios y como creyentes en Cristo, ¿verdad?, conocemos y sabemos de las tormentas. Y no hay nada, absolutamente nada en la vida del creyente que pase desapercibido a los ojos de Dios. ¿A que eso lo sabemos todos? Absolutamente. Ni un pelo de nuestra cabeza, ni un gorrión se cae. Cada tormenta tiene un propósito. Y hoy vamos a ver diferentes tormentas con diferentes propósitos. Yo le digo a Paqui muchas veces, Dios no desaprovecha una herida, Dios no desaprovecha ni un dolor en sus hijos, sin que nosotros, y voy a subrayar esta palabra, podamos salir mejorados de ello. Digo, podemos, aunque ese término no es que me guste mucho, pero digo podemos porque ese es el propósito. El propósito de la tormenta
es que se originan cambios, ¿verdad? Transforman, forjan. Y vamos a ver, hermano, algunas de estas tormentas. Nuestros dolores, hermano, pueden llevarnos a vivir una vida de más dependencia de Dios. Nuestros dolores pueden llevarnos más a confiar en Él. Nuestras tormentas tienen un propósito definido y la Biblia, como digo, nos muestra. Hoy tenemos mucho tiempo, hemos ido muy ligeritos hoy, así que hoy vamos a cortar el culto. Somos menos, ¿verdad? Vamos a cortar el culto. Entonces la Biblia nos muestra diferentes tormentas y podemos ver diferentes tipos de ellas y por qué se originan algunas veces estas tormentas. Y hablo de las tormentas espirituales, de nuestras tormentas en nuestra vida. Si damos un vistazo, si me acompañáis por favor a una de esas tormentas, vamos a mirar casi a vista de pájaro alguna. No nos vamos a entretener mucho en ninguna de ellas, pero sí me gustaría que me acompañase ahí al profeta Jonás. En el profeta Jonás vemos un tipo de tormenta que se distingue de otros tipos de tormenta. Y en los primeros, todos conocemos el libro de Jonás, ¿verdad? Os doy tiempo para que lo busquéis. Son de esos libros pequeños profetas donde a veces cuesta trabajo encontrarlo, ¿verdad? Pero tenemos que intentar, pues, conocer de memoria los libros. Y si conocemos de memoria los libros, nos vamos directamente al texto, ¿verdad? Y ahí en el profeta Jonás dice los primeros 4 versículos que vamos a contemplar y vamos a estudiar esa tormenta. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Observad, pregona contra ella, es un mensaje de juicio. Continúa el versículo: porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó e hizo lo que Dios dijo. ¿Eso es lo que dice? Vale. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Ese fue el primer paso. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Jonás sabía cuál era la voluntad de Dios, porque Dios se dirigió, ¿verdad?, directamente allí a Jonás, y lo vemos que lo hizo de forma personal. Dios quería utilizar a Jonás, hermano, dentro de su voluntad. O sea, Dios quería que Jonás, en su obediencia, alinease su obediencia con Dios para proclamar, como vemos aquí, es un juicio que llevaría al arrepentimiento al pueblo de Nínive. Los hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos su voluntad revelada. He aquí, ¿verdad?, decía Manolo en el culto el viernes, ¿verdad?, decía la palabra profética más segura, ¿verdad?, la única palabra profética segura, diría yo, ¿verdad? Y aquí la encontramos, ¿verdad? Tenemos esa voluntad de Dios revelada en su palabra, y los hijos de Dios lo que debemos es seguir el consejo de su palabra. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, vive conforme a sus consejos. Vive en su voluntad. Vive conforme a la obediencia de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Vivir conforme a su palabra. Pero Jonás, que por cierto, el significado de su nombre significa paloma, él quiso volar, ¿verdad?, volar de la presencia de Dios. La tormenta vino porque Jonás decidió desobedecer. Dios originó la tormenta. Versículo 4. Observad. ¿Quién originó la tormenta?
no el motivo, sino quién la originó. No por qué, sino quién fue. Pues lo tenía ahí. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad. En ocasiones, hermanos, nuestras malas decisiones provocan que se levanten tempestades en nuestras vidas. Jonás se rebeló contra el mandato del Señor y Dios le había asignado una tarea: llevar un mensaje de juicio. Pero él se negó. En su negativa, como vemos en los versículos que hemos leído, comienza a tomar decisiones que por un lado le cuesta dinero, ¿verdad? Compró un billete. Tuvo que pagar un pasaje, que por cierto era el único, era toda una tripulación y él como pasajero, ¿no? Porque no vemos en el texto que nos hable de otro pasajero. Todos eran tripulantes y él era el único pasajero. Quizá le costó caro, ¿verdad? Le costaría caro el billete, ¿no? Y vemos cómo en su negativa comienza a tomar esas decisiones. Le costó tiempo porque invirtió en aquello que Dios no quería. O sea, perdió un precioso tiempo, ¿verdad? Él quiso viajar para Tarsis. Se ha identificado Tarsis como una zona de Huelva, la costa de Huelva antigua o algo así, por aquella zona. Y hablamos de que él pensó, bueno, pues huyo de la presencia de Dios a 4.000 kilómetros de distancia. Entonces vemos cuando uno toma decisiones contrarias a lo que su palabra nos enseña, nos ponemos totalmente en oposición, en una situación antagónica, contraria a lo que Dios desea. En nuestra rebeldía, vemos que él en su rebeldía malgastó el dinero, malgastó su tiempo. Propósito, huir, dice el versículo 3. Huir, o sea, irse lejos de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios. Vemos que él quiso huir lejos, muy lejos, pero él sabía que Dios es omnipresente. Él era profeta de Dios. Él conocía bastante bien a Dios. Pero vemos cómo, hermanos, ningún hijo de Dios sale ileso, ¿verdad?, cuando decide alejarse de Dios. Alejarse de la voluntad de Dios, hermano, llevaría a Jonás a la vergüenza, al sufrimiento, al dolor. Hermanos, cuando por tu culpa se origina una tempestad, recuerda, no solo sufres tú, estaban sufriendo los marineros, estaban sufriendo la tripulación. Cuando por tu culpa se origina una tempestad, sufren aquellos que también están a tu alrededor. Hay un dolor en los que están a tu alrededor. Hay consecuencias también a aquellos que están a tu alrededor. Los marineros estaban sufriendo las consecuencias de aquella tempestad. Y en aquella o en muchas ocasiones, ¿verdad?, las tormentas que son provocadas a causa de una rebeldía o de un rebelde salpica, inclusive también a los más cercanos. Y eso lo hemos podido vivir en experiencias propias, cada uno de nosotros. Cuando uno decide desobedecer, los más allegados también sufren. Pero ¿cómo reacciona Dios cuando sus hijos desean huir de su presencia? Pues en su misericordia Dios levanta una tormenta. Observad, porque el propósito de la tormenta en Jonás, ¿cuál es? Corrección. Esto le podemos decir la tormenta correctiva, para corregir el rumbo. Y en su misericordia Dios a veces nos deja caer bajo. Y vemos cómo primero, y ya hemos hablado muchas veces sobre esto, descienden a Jope, descienden al barco, a lo más profundo del barco, es lanzado al agua, se lo traga el pez y lo lleva a lo más profundo.
Baja, baja, desciende, 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 desciende. Y Dios a veces nos deja que caigamos muy bajo. En nuestra rebeldía, hermano, comenzamos a caer en decadencia espiritual. Y una desobediencia nos lleva a otra desobediencia peor. Y cuando nos damos cuenta, estamos tan secos espiritualmente, tan confundidos con el mundo y sus principios, que sin darnos cuenta a veces formamos parte de ese mundo y vivimos como el mundo vive. Por eso Dios, en su misericordia, nos envía una tempestad. Así que las tempestades no son malas, ¿verdad? Las tempestades muestran dónde o cuál es mi salud espiritual, dónde me encuentro yo espiritualmente, ¿verdad? Este tipo de tormentas son necesarios para aquellos que nos alejamos de la voluntad de Dios. Y estas tormentas son tormentas correctivas. Tormentas que nos corrigen el rumbo. Tormentas que sirven, podemos entender, porque es una oportunidad para dar un giro. Es una oportunidad para dar un giro. Es una oportunidad para corregir nuestro rumbo. Una tormenta que nos hace tomar otro rumbo. Y no fue hasta que llegó a lo más profundo de los cimientos de la tierra, allí en la profundidad del aire, ¿verdad? Del aire, dicho, no del agua. Me he equivocado de elemento. Cuando él verdaderamente clamó. Y qué tristemente, ¿verdad?, que fueron los propios marineros, si veis el versículo 18, fueron los propios marineros paganos que lo confrontan. Qué vergüenza, ¿verdad?, que el propio mundo te tenga que confrontar, porque hasta lo que tú haces está mal delante del mundo. Es curioso, ¿verdad? Y dice, versículo 18, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y esto nos habla, hermano, de identidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijo de Dios? Recordamos de dónde hemos salido. ¿Cuál es nuestro destino? Identidad. Nos confrontan para que veamos cuál es nuestra identidad. Somos conscientes de nuestra ciudadanía, de qué pueblo somos y quién es nuestro Dios. Pero en medio de nuestra rebeldía podemos llegar a estar moralmente peor que aquellos que nos rodean. Pero no fue hasta que él se vio que su vida llegaba a su fin cuando él se vuelve allí a Dios. Y qué triste, de verdad, a veces, que los hijos de Dios tienen que verse con el agua hasta el cuello, lleno de cieno, ¿verdad?, en el hoyo cenagoso. Pero hay un momento en que Jonás se arrepiente y confiesa su pecado a Dios. Como dice el refrán, ¿no? En el versículo 3 es Jonás quien propone, ¿no? Y después en el versículo 4 es Dios quien dispone. Y él levanta la tormenta cuando su mensajero decide, ¿verdad?, esa desobediencia. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y lo desea cumplir. Y si hace falta, pasaremos por una, por dos o por tres tormentas. Y hermano, qué bueno que Jonás confesó sus pecados, se arrepintió. De verdad, qué bueno. Qué bueno que vemos la misericordia de Dios, porque ese es el propósito de Dios. Volvernos hacia Él. Buscar su voluntad. Dios toma, hermano, esa iniciativa. Él envía primero la tormenta para que sus hijos se vuelvan de esas vidas, ¿verdad?, que no son fructíferas. Y nosotros podemos decir, Dios mío, ¿cómo haces las cosas? Cuán hermoso eres. Cómo envía tormentas. La tormenta perfecta. Dice Pablo a los romanos, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Dios tiene su forma de hacer las cosas y lo hace perfecto. Y en esa tormenta, en medio de esta tormenta, Dios produjo corrección. Y vimos cómo Jonás cambió su rumbo, ¿verdad? Como aquella tormenta fue una tormenta correctiva. Vamos a entrar en otras tormentas. Me gustaría que nos adentrásemos en otras tormentas que son diferentes. Y vamos a ver un par de tormentas más por el ojo meteorológico de la palabra de Dios. Y estas tienen, hermano, también un proceso. Unas, vemos que Jesús estará con ellos en la barca. Y después en la segunda tormenta veremos que Jesús está fuera de la barca. A mí me habla esto de un proceso, lo estoy preparando para que yo después estén solo, ¿verdad? Después habrá más tormentas y ni Jesús estará dentro de la barca. Jesús tampoco los asistirá desde fuera de la barca, pero Jesús estará en el corazón de aquellos que están en la barca. Entonces, Cristo prepara a los suyos y los ayuda a través de diferentes tormentas. En una, Cristo estará durmiendo, pero dentro de la barca. En la otra, Cristo estará orando fuera de la barca. Pero ambas tormentas, hermanos, sirven para fortalecer, para crecer, para forjar el carácter de aquellos que pasan por estas tempestades. En la de Jonás fue provocada por la desobediencia de Jonás. En estas, hermanos, que vamos a ver, ellos están dentro de la voluntad de Dios. Es Cristo quien lo introduce en la tormenta. Es Cristo quien los introduce en la barca y allí en la barca se origina la tormenta. En una, Cristo viajará con ellos. En la segunda, Cristo dejará que ellos viajen solos, pero Él irá a su encuentro. Después, ellos entrarán en las tormentas, en las tempestades, y eso lo podemos ver en el desarrollo del libro de Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan y en la historia de la iglesia. Veremos por cuántas tormentas, por cuántas tempestades, pero Cristo ya los había preparado allí en el mar de Genesaret, en el mar de Galilea. Podemos llamarlo de muchas formas. Aquello era un lago, es un lago grandísimo, de 21 kilómetros por 12 en las zonas más extensas. Un lago de agua dulce. Allí en el lago de Genesaret, el mar de Galilea, el de Tiberíades, ahí se originan grandes tormentas a causa de que las condiciones atmosféricas, o sea, a causa de que los vientos, ¿verdad?, se producen a través de una serie de circunstancias en las que geográficamente está situada. Pero nos vamos a ir al texto de Mateo capítulo, me vaya a acompañar por lo menos a un par de ellos que están en sus paralelos, son pocos versículos, pero dice ahí en Mateo capítulo 8, si me acompañáis, en Mateo capítulo 8, y qué bueno, ¿verdad?, que también tenemos aquí las referencias bíblicas, y podemos ver que tanto en Mateo capítulo 8, versículo 23, en vuestra Biblia, lo tenéis en vuestra Biblia, ¿verdad?, como en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, como en Lucas capítulo 8, versículo 22-25, ¿verdad?, está ahí, en vuestras referencias bíblicas. Vemos que aquí nos habla de la misma tormenta, ¿verdad?, pero podemos ver algunos elementos que complementan la información en sus paralelos. Y dice aquí, en el versículo 23 de este capítulo 8, solo unos versículos, dice que y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Vemos Jesús, vendrá a entrar y sus discípulos le siguen.
Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Vamos a leer unos versículos ahí en Marcos capítulo 4, del versículo 35. Marcos 4, tengamos un poco más de información. Marcos 4, versículo 35. Para tener un poco más de información complementaria. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Es Cristo, ¿verdad? Que dice: pasemos al otro lado. Es Cristo que los introduce en la barca. Y Cristo va con ellos en la barca. Pero la orden se origina en el Señor. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Aquí va añadiendo información que no encontramos en la anterior. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Veis más información? Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estaban reprochando, ¿verdad? ¿No tienes cuidado de nosotros? Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y le dijo, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mirad el versículo 41, que es interesante. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedece? ¿Verdad? No vamos a leer el otro paralelo, pero tenemos otro paralelo que podemos también sacar un poco de información, como digo, complementaria. Pero vemos cómo, ¿verdad? Vemos cómo Cristo le dice: pasemos al otro lado. En Lucas dice: pasemos al otro lado del lago. Se añade un poco más. Es el Señor quien los invita a entrar en la barca. Es Cristo quien los introduce en aquella barca que los va a llevar directamente a la otra orilla, pero en medio va a pasar por una tempestad. Ellos van a ser probados en medio de la tempestad. Recordad, las tormentas, las tempestades muestran cuál es nuestra situación espiritual, cuál es nuestra fortaleza. Van a mostrar la musculatura, ¿verdad?, de nuestra fe. Ellos están, hermanos, en la voluntad de Dios. No olvidaros que esto es muy importante. Ellos están dentro de la voluntad de Dios. Ellos están siguiendo al Maestro. Jonás estaba huyendo, estaba fuera de la voluntad de Dios. Estas tormentas diferentes. Una fue correctiva. En ambas ocasiones, hermanos, se originan tormentas, pero vamos a obtener resultados diferentes. Con Jonás fue la corrección. Con los discípulos, el crecimiento en la confianza del Señor. El forjar el carácter de sus discípulos. Las tempestades en nuestras vidas, hermanos, nos ayudan a que Dios forje su carácter en nosotros. ¿Tenemos claro eso? Jesús los conoce de forma personal a cada uno de estos apóstoles. Y en medio de la tempestad, Él desea mostrar a cada uno de forma individual su nivel de confianza en Él. Su nivel de crecimiento, su nivel de conocimiento. Y las pruebas, hermanos, las dificultades y todas, hermanos, las circunstancias adversas, todas nos ayudan a crecer y a madurar. Y digo, nos ayudan. Podemos. ¿Cuál es mi nivel de crecimiento? ¿Cuál es mi nivel de confianza en Dios? Eso se va a manifestar cuando llegue la prueba, cuando llegue
la tormenta. En bonanza, todos parecemos casi iguales, ¿verdad? Todos parecemos, pero cuando llega la prueba, cuando llega la tormenta, cuando llega la tempestad, es cuando se manifiesta, hermanos, cuál es mi nivel de confianza, mi nivel de crecimiento. Primero, hermano, tengamos presente que ninguno de los hijos de Dios está ajeno a la tempestad. Ni los obedientes, ni los desobedientes. Lo hemos visto claro, ¿verdad? Jonás en su desobediencia, sus apóstoles en su obediencia. Pero sí que en cada uno de ellos, hermano, la tempestad tiene propósitos diferentes. Y aún andando en los mejores momentos de nuestra vida, hermano, sin que pase nada, sin que tú estés preparado para nada, ¡bum!, te llega la tormenta. Te llega el dolor, la enfermedad, la mala noticia, la mala circunstancia. Sabéis de lo que hablo, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. Allí se producen estas tormentas en el mar de Galilea de esta forma. Son producidas rápido. O sea, dice que antes de la tormenta llega una gran calma. Y después de esa calma llega la tormenta. Es así como se manifiestan las tormentas allí en el mar de Galilea. Dice Mateo capítulo 8, versículo 24-25, del texto que estamos leyendo. Dice así: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Dice, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos eran, hermanos, experimentados pescadores. Eran experimentados pescadores. Ellos estaban acostumbrados, hermano, a la tormenta. Para ellos no era algo nuevo, aunque ellos elegían una hora concreta del día para la pesca, porque sabía que había ciertos momentos que se podía originar. Pero ellos eran experimentados pescadores. Ellos estaban acostumbrados a tratar con la tormenta. Pero esta tormenta tuvo que ser algo muy especial, algo bastante fuerte. En medio de la tempestad vemos a nuestro Señor que está durmiendo. Y aquí, ¿verdad?, nos presenta un cuadro totalmente, ¿verdad?, al que vimos con Jonás. Aquí vemos, hermano, que Jonás dormía a causa de una conciencia intranquila, culpable y pecadora. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo durmiendo con una conciencia de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Y Él dormía. Aquí el Señor tiene el control en medio de la tempestad. Él está ahí siempre, aunque lo veamos durmiendo. Y no hay una tormenta que pase por tu vida, ni por mi vida, hermano, de cualquier índole, da igual, que Cristo no esté al control. Dice el Salmo 89:9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Dice el Salmo 107:29, cambia la tempestad en sosiego y se apacigua sus ondas. El Señor tiene control absoluto, aunque parece ausente en muchas ocasiones. Pero Dios está en control. Y aunque allí presente, Él duerme, hermano, Él está al control. Es la imagen del Dios Todopoderoso que tiene control absoluto en medio de su ausencia física. Aquí, hermano, estaba presente. Es la imagen de aquel Dios Todopoderoso que tiene control en su propia humanidad. Él estaba controlando también la situación, porque es una persona divina, presente también en cuerpo humano, con una naturaleza humana. Y hermano, ni el ruido de la barca, ni el ruido de las tormentas,
ni el ruido de los que estaban allí, que temieron, que tenían miedo, que estaban con el temor. Absolutamente nada ni nadie despertó a Jesús. Porque Él tiene control absolutamente de todo en cualquier momento. Y Él dormía, dice el texto. ¿No os parece curioso, verdad? Con todo lo que estaba sucediendo allí. La barca, me imagino, dando esos ruidos que hacen cuando los marineros, ¿no? Los discípulos, que perecemos, que nos ahogamos. Y allí lucharían con su remo, intentarían de verdad, pues como marineros experimentados, como pescadores experimentados. Ellos, de alguna forma, en su propia fuerza, intentaron solventar aquel problema, ¿verdad? Pero él dormía. Pero mirad, Marcos dice, y es un añadido, que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. El cabezal que se utiliza en la pesca, concretamente en este tipo de pesca y en esta cultura hebrea, era un almohadón grande donde aquellos que no tenían que pescar, aquellos que no tenían que hacer sus labores, se echaban un rato y dormían un rato dentro de la barca. Este era el propósito de ese cabezal. Pero además el texto dice que ese cabezal estaba en la popa. Jesús dormía en la popa, en un cabezal, ¿verdad? Y él estaba en la popa. En la popa se encuentra lo que era el timón. Y él dormía sobre el cabezal, sobre encima del timón, porque él tenía el control de la barca. Aún durmiendo, él tenía el control de la barca. Él estaba en la popa, en ese lugar trasero donde se encuentra el timón. Y aún en el sueño, él tiene el timón en sus manos, ¿verdad? Aún en el sueño, él tiene el timón en sus manos. Pero vemos a los discípulos que llaman al maestro, ¿verdad? Entran en pánico. Maestro, que perecemos. En Marcos dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él estaba en la barca. Él estaba pendiente, hermano, de que sencillamente fuesen a buscarlo. Él no estaba ausente, estaba allí pendiente. Porque Dios siempre está presto, hermano, a nuestras voces. Siempre está presto a escuchar nuestras oraciones. Siempre está presto, hermano. Y a veces cuando convocamos, ¿verdad?, el grupo de oración, oye, tenemos que venir a orar los viernes. Qué triste en muchas ocasiones que seamos tan pocos. Si sabemos que el Dios Todopoderoso siempre está presto a escuchar nuestras oraciones y venimos a clamar por algunos hermanos que lo están pasando mal, venimos a clamar por la iglesia que está pasando por un momento de dificultad, venimos a clamar por... ¿Somos conscientes del significado de poder hablar con Dios? ¿Somos conscientes de lo que significa levantar nuestras voces y que el Dios Todopoderoso está allí para escucharnos? Siempre presto para escucharnos, siempre presto para escucharnos. Él estaba allí en la barca, él estaba pendiente de que se le buscase. Y a acudir a nuestros miedos y a acudir a nuestras ansiedades. Él está siempre presto. Y ahí estaba, ¿verdad? No tienes temor, no tienes cuidado que perecemos. Dice un erudito de la palabra, cito textualmente, literalmente dice así: aquel día no solo calmó la tempestad física, sino también aquel día calmó los temores, las dudas y las ansiedades de los discípulos. Aquello tuvo un propósito. Hermanos, cuando tengamos claro que nuestro Señor Jesús tiene el control absoluto de todo, entonces todas nuestras preocupaciones desaparecerían. Y digo preocupaciones, ocuparnos más, nuestras ansiedades por, nuestros afanes por, cuando tengamos claro que Cristo es el que tiene absolutamente control de todo. Y yo sé que muchas veces la teoría, ¿verdad?, suena muy bonito. Y a veces, ¿verdad?, qué trabajo llevarlo a la práctica. Allí, como dice este hombre,
comenzó para algunos un auténtico entendimiento de que aquel que había alimentado a miles era algo más que un hombre. De hecho, le dice maestro. En Mateo encontramos inclusive, él le llama Señor. Sálvanos, le dice. Y esto muestra que dentro de la barca también había una tormenta. No solamente afuera, sino dentro de la barca había otra tormenta. La tormenta de los corazones de los propios apóstoles. Y esto se manifiesta allí en Marcos capítulo 4, hablando de este paralelo. Dice el versículo 39 y 41. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dice el versículo 41 de ese mismo capítulo. Entonces temieron con gran temor y se decían en uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando el Señor, con una autoridad, ¿verdad?, como ser soberano que es, se levanta y reprende el viento. ¿Sabéis que aquí es el mismo término que cuando Él reprende a los demonios? Es el mismo término. Con esa autoridad sobre todo poder natural y sobrenatural. Él establece su autoridad, ¿verdad?, sobre todo lo creado. Y cuando los vientos, el mar, cuando los elementos, hermanos, escuchan la voz, se detiene, se hace una gran bonanza. Y ahí se manifiesta el poder absoluto de aquel que está con nosotros en la barca. ¿Entendéis? ¿Cómo ahora tenemos otro gran problema? El problema no es lo que está pasando fuera de la barca. El problema es aquel que tiene el control absoluto de todo, estará con nosotros en la barca. ¿Entendéis? Es un gran problema. Cuando Pedro se arrodilla, ¿verdad?, allí le dice: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Porque él vio quién era Cristo y vio quién era él. Y ahora ellos estaban viendo quién estaba dentro de la barca. Y la tormenta cesó a la voz del maestro. Ellos pensaban que se ahogaban, ¿verdad?, o que se ahogarían, que perecerían. Y a la voz del maestro todo se hace gran silencio, gran bonanza. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios puede hacer esto, solo Dios. Esto fue lo que trajo ese gran temor que en este versículo nos dice el apóstol, Marcos, el escritor. Ahora el temor no procedía de lo que sucedía fuera de la barca. Ahora el temor procedía de aquel que estaba con nosotros, que estaba con ellos allí en la barca. Y allí se originó un antes y allí se originó posiblemente un después en los apóstoles. ¿Entendemos? Cuando vieron el poder absoluto de aquel que estaba con ellos en la barca. Y una buena pregunta para que cada uno pueda dar respuesta: ¿qué clase de hombre es este que tiene poder para confrontar los elementos y hasta la creación le obedece? Y solamente le podemos dar un nombre: este hombre es Dios, el Verbo encarnado, la gloria de Dios manifestada en carne. Él es Dios. Este es el hombre que controla la tormenta. Hermanos, los creyentes no somos ajenos, no somos inmunes, hermanos, a la tormenta. Aquella noche ni tan siquiera la presencia del mismo Dios en la barca impidió que viniese la tormenta. ¿Entendemos? No somos inmunes, no somos ajenos, pero tiene propósito. Pero tiene propósito. El Señor no promete que no se nos presente en tormenta, pero Él sí promete estar con nosotros en medio de cada tormenta. Culmino con este versículo con relación a esta tormenta. En Mateo dice, Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Marcos le dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En Lucas le dice:
¿dónde está vuestra fe? Y hermano, este es el propósito, ¿verdad?, del mensaje que quiero traeros con relación a esta tormenta. La respuesta de este viaje es mostrar cuál es la intensidad, la confianza, tu fe. Este es el propósito, ¿verdad?, del pensamiento que quiero traer esta mañana. Las tormentas nos traen confianza en Él, forjan nuestro carácter. ¿Cuál es la cantidad de nuestra fe? Nos muestra en qué lugar, qué intensidad. Nos muestra, hermano, en cuál es nuestra posición. Más que nuestra posición, cuál es nuestra confianza. La intensidad, hermano, de nuestra fe. Cuál es la cantidad, la realidad. Es más, inclusive, sobre quién tenemos depositado nuestra fe. Las tormentas muestran dónde estamos, hermanos, en Cristo. Dónde nos encontramos, en qué escalón, ¿verdad?, nos encontramos. Y el verdadero problema no era, hermanos, la tormenta, sino la incredulidad en medio de esa tormenta. A veces somos muy incrédulos en medio de nuestras tempestades. Cuando le viene el problema, hermano, cuando nos viene el problema, la prueba, las diferentes circunstancias o diferentes situaciones adversas, ¿dónde está nuestra confianza en Dios? ¿Cuál es el tamaño de nuestra fe? ¿Tenemos un Dios grande o tenemos un problema grande? ¿Qué es mayor, tu problema o tu Dios? ¿La tempestad que nos asedia del exterior o la tempestad que libramos en nuestros corazones? Cuando viene la tormenta, debemos de saber que jamás, hermano, ninguna barca se ha hundido con el Señor dentro de la barca. Y el Señor siempre está contigo, aunque tú lo veas ausente. Pero ya no está a tu lado, está contigo, en ti, el lugar donde Él mora. Pero nuestra confianza va a ser probada. Y eso nos dice Pedro en su carta, ¿verdad? Pero vamos a pasar ligero a otra tormenta en la que vamos a ver que Cristo se va a acercar a la tormenta. Vamos bien de tiempo, vamos a desarrollar de forma rápida. Y en esta siguiente tempestad, en la que nos va a adentrar nuestro Señor Jesucristo, porque también en esta es Él quien nos adentra, Él es quien adentra allí a los apóstoles. Él en esta ocasión no se sube a la barca, pero sí va a salir al encuentro para socorrerlo en el momento oportuno en medio de la tormenta, porque Él está preparando a sus discípulos para otras tormentas. Y vamos a leer, aunque sea dos de los textos paralelos, porque tres va a ser mucho, pero por lo menos dos, que uno es complementario al otro y tiene una porción un poco más amplia. Pero en Juan capítulo 6, vemos que después de la alimentación allí a los miles que dio de comer con el pan y los peces, allí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarle de él y a ser el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Versículo 16 del capítulo 6. Él se retiró al monte. Versículo 16 dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Acompañadme por favor a Marcos capítulo 6 también. Marcos capítulo 6. Ahí. Dice, a partir del versículo 45,
Enseguida, porque es un paralelo que es complementario y amplía un poco más la información y vemos un poco más de contenido, ¿vale? Que en otro, que en Mateo, por ejemplo, no lo vamos a ver. Pero mirad aquí, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Vemos cómo él los introduce en la barca, ¿verdad? Y los despidió y él se fue a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Imaginaron allí a los apóstoles allí gritando, ¿verdad? Y gritaron. Porque todos los veían y se turbaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no había entendido lo de los panes. Pero yo quería leer el texto en Mateo, capítulo 14, por favor, Mateo, capítulo 14, que aquí emite una información a partir del versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto ya es, hermano, sobre las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y vieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, el impulsivo Pedro, el apóstol Pedro, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hemos visto, ¿verdad?, cómo Mateo nos presenta esa variación que complementa ese texto con el incidente de aquí de Pedro. Y de nuevo, hermano, hemos visto que nuestro Señor Jesucristo es quien los introduce en la barca, y la barca va hacia una tempestad. Pero en esta ocasión Él no se introduce, Él está afuera. Y ellos comienzan, ¿verdad?, a navegar. Si tuviésemos tiempo para ver el contexto, veíamos que ellos venían de todo un éxito ministerial. Habían estado rodeados de miles y miles de personas, posiblemente 10, 15, 20.000 personas, a las cuales habían dado de comer. Entonces vemos cómo el contexto del que ellos vienen es totalmente contrario al contexto donde ellos se introducen. Ahora Cristo los introduce en el mar y van a estar solos. Y no solamente solos, sino que llega la noche. Y no solamente la noche, sino que vemos que llega la cuarta vigilia, hasta las 6 de la mañana. Antes habían estado rodeados de miles de personas, antes habían estado con Jesús y ahora se adentran en ese viaje solo. Y Jesús sube al monte y Jesús va a orar al monte. Él sube a tener ese tiempo de cercanía con el Padre. Pero Él se queda fuera de la barca. Entonces, hermano, llega de nuevo los vientos impetuosos del mar de Galilea, impetuoso, y coloca a nuestros apóstoles en una situación, hermano, de prueba. Otra tormenta. Esta es la vida, hermano. Una tormenta y después otra tormenta. Vamos a pasar por muchas tormentas. Llega esos vientos impetuosos, ¿verdad? Y según este clima, esto es normal siempre.
O sea que las aguas del mar de Galilea suele pasar muchas ocasiones cuando te adentras en esas aguas del mar de Galilea. Ellos iban cruzando el mar y allí se levantan esos vientos y tienen una lucha con la tempestad. Ellos, como experimentados marineros, como experimentados pescadores, ellos tienen esa lucha con la tempestad. Ellos reman con fuerza para poder llegar a la orilla, a la otra orilla, en este caso Capernaum. Hermano, pero la tormenta se lo impide. Yo he estado calculando y habían recorrido como 5.400 metros aproximadamente y le faltaba unos 2.000 y pico de metros porque yo no encontraba bien dónde estaba la orilla. Y aún le quedaba un trozo, como un poco más, como un tercio. Aún le quedaba por llegar. Y ellos no podían llegar a causa de estos vientos. Pero habían recorrido una gran distancia. Pero esos vientos contrarios, ¿verdad? De nuevo su experiencia en la navegación no los hace controlar la barca. Ellos no tienen, aún en medio de su experiencia, no pueden controlar aquella barca. Son entre las 3 y las 6 de la mañana, ya están agotados, cansados. ¿Entendés vosotros todos los días de trabajo de hoy? Y ahora cuando llega al mar dice Jesús, pasemos a la otra orilla. Yo digo, Dios mío, ¿cuánto tenemos que trabajar? El otro día hablando con un hermano le decía al hermano, mira, hasta que se te acabe la fuerza. Y dice, ya no puedo más, Señor. Ah, te toca a ti. Yo ya no puedo más. De verdad yo no puedo más, ¿no? Él dice, él estaba cansado. Los discípulos estaban cansados. Era de noche. Se iban a adentrar en el mar y iban a estar hasta las 6 de la mañana remando. Y el Señor dice, pasar a la otra orilla. Pero cuando pasan a la otra orilla, sabía, allí no se quedan quietos. Estaban cansados, agotados, ¿verdad? Así pasamos por esta vida, los hijos de Dios y los hijos que tienen compromiso más, ¿verdad? Y vemos, hermano, que la tempestad, la barca moviéndose, el temor se apodera de ellos y ahora ven a venir algo flotando sobre el agua, algo que a primera vista no lo disipan. Esto, como he dicho antes, la tormenta perfecta, ya lo que faltaba, ¿verdad? En la tormenta anterior Jesús estaba durmiendo, pero estaba allí con ellos. Ahora no lo tienen en la barca y encima se ven venir un fantasma de lejos. Eso es lo que pensaron, ¿no? Es un fantasma. Ellos gritan, es un fantasma. Y el terror y el pavor se apodera de todo. Ese es el clima, ¿verdad?, de la desesperación de los apóstoles. Encima, un fantasma viene a nosotros. Esa es la mala información Pero vemos cómo se nos puede complicar la situación o no. Hermanos, ¿se nos puede complicar la tormenta o no? Aunque esté en medio de la tormenta, aún puede ser peor. Aún puede ser peor. Aunque esté en medio de la tempestad, aún, hermano, puede ser peor. Yo recuerdo, permitirme, no quiero ser muy... Pero recuerdo cuando llegó el tiempo de crisis, que el 2007, 2008, 2009, nosotros en casa lo pasábamos malamente. Y Paqui me miraba y decía, Gordi, ¿se puede estar aún peor? Y yo decía, tú recuerdas, pero esté tranquila porque la mujer se quedó. Y este que no paga, aquel que no paga, que yo no puedo pagar, que no puedo cobrar. ¿Habéis pasado por esta tormenta o no? ¿Por esa tempestad o no? Claro que sí. Muchos de nosotros hemos pasado por esas tempestades de sequía en muchas cuestiones y también económicas, en momentos difíciles. Y hermanos, vemos que la tormenta perfecta se estaba originando. Hay oleadas de problemas mucho más violentos, hermanos, que una tempestad. Hay momentos de dificultad, hermanos, a los cristianos que ponen a prueba nuestra fe. Porque el músculo de la fe, hermano, se va desarrollando con la siguiente prueba. Tu capacidad se mejora con la siguiente prueba. La siguiente prueba te puede acercar más al Maestro. La siguiente prueba te puede acercar más al Maestro. Y así vamos de prueba en prueba, de gloria en gloria, con el propósito de parecernos cada día más al Maestro. Entonces Jesús le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Juan lo expresa así: yo soy, no temáis. Jesús le dice, yo soy. Y con estas palabras, y me imagino con esa voz cálida que él tenía, él calmó las tempestades. ¿Cuántas veces hemos dicho que hay? ¿Cuántas veces hay en la Biblia no temáis? 365 veces, en diferentes formas, uno por día. Cuando mañana te levantes, tienes un no temáis, no temas. Bienaventurados los creyentes que puedan oír estas palabras en medio de sus tempestades. No temáis, yo soy. En medio de nuestras tempestades, hermano, el Señor nos dice, no temas, no temáis. Cuando estaban desesperados, Cristo les viene al encuentro. Cuando están agotados, hermano, el Señor se desliza por el agua y viene hacia ellos. Cuando tus fuerzas ya no pueden más, cuando te estás totalmente decaído, la tristeza te abruma, el Señor te dice, no temas. Él sale a tu encuentro, Dice Pablo a los Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios provee de las herramientas necesarias, hermano, para poder soportar la tempestad más impetuosa. Cristo sale al encuentro de aquellos que pasan por las tempestades en sus vidas. Y en esta ocasión nos muestra muy claro dónde tenemos que poner los ojos en medio de la tormenta. Lo muestra ahí, en el Mateo capítulo 14. ¿Por qué no me acompañáis y terminamos? ¿Vale? Acompañarme. Mateo capítulo 14, versículo 28. Estamos ahí. Vemos las tormentas, muestra dónde nos encontramos. Las tormentas no son, hermano, el propósito de Dios, sino solo el medio para que veamos nuestra realidad espiritual. ¿Entiendes esto? La tormenta en sí no es un propósito. La tormenta es el medio para que nosotros veamos cuál es nuestra realidad espiritual y avancemos. Mirad, hermanos, cómo nos va a ayudar a poner los ojos en aquel que debemos ponerlo. Capítulo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pedro pide a Jesús, Señor, yo quiero formar parte también de ese milagro que tú estás haciendo. Y el Señor dice, pues Pedro, ven. Y Pedro comienza a andar, ¿verdad? Pero hay un momento que Pedro pone su mirada en el fuerte viento, en la tormenta, en la tempestad. Y entonces Pedro comienza a hundirse. El problema llega cuando nuestras miradas se centran, hermanos, en los vientos. Cuando nuestras miradas se centran en el problema, cuando nuestras miradas se centran en esa tormenta, en esa tempestad, no vemos lo que hay detrás. Nos centramos en nuestro dolor y nos olvidamos del propósito de Dios. Pedro, la tormenta no es el problema. Cuando estás con Él, aquel que calma la tempestad en este mundo. Pedro, el problema llega cuando nuestras miradas se centran en los vientos y dejamos de mirar, hermano, a aquel que calmó la tormenta. Y dejamos de mirar a aquel que nos mantiene con los pies sobre las aguas. No hay dos caminos, sino solo uno. O miras a la tormenta o miras a aquel que puede librarte de la tormenta. Solo un camino. Si nos centramos en la tempestad
y dejamos de mirar a Jesús, hermano, ¿qué nos queda? ¿La tormenta? Todo tiene un propósito, porque está detrás de esa tempestad su propósito. Si no hubiese un propósito detrás de la tempestad no tendría sentido, porque nosotros confiamos en el Señor y todas las cosas que vienen tienen un propósito. No podemos poner nuestra mirada en el problema, sino en el propósito de ese problema. Si ponemos nuestra mirada en Jesús, cada tormenta en esta vida nos llevará a un nivel más alto. Ese nivel de confianza, de crecimiento, de madurez más alto. Y Pedro se olvidó del Maestro. Y se hundió. Porque él puso los ojos, ¿verdad?, en el problema. Y la palabra nos enseña a poner los ojos en Jesús. Y recordad, hermano, las enseñanzas de hoy. Hay tormentas que son correctoras, que nos hacen cambiar de rumbo, como a Jonás. La misericordia de Dios. Y hay tempestades que nos consolidan en la fe, nos hacen crecer en confianza, nos ayuda a seguir forjando el carácter de Jesús en nuestra vida. Ninguna de ellas son el resultado, sino el medio. Es el mecanismo que Dios usa, que Dios utiliza. Primero, para mostrar dónde estamos. Y segundo, para alcanzar un nivel más alto. Y Padre, te damos gracias, Dios mío, porque en tu palabra, Dios mío, podemos ver los ejemplos claros, Señor, y entender, Señor, que cada uno de los problemas, cada uno por las circunstancias que pasamos, Dios mío, cada uno de las pruebas, Señor, que encontramos en esta vida, llamámosle tormenta, tempestades, Señor, cada uno de ellos, Señor, tiene un propósito. Y Padre, ayúdanos a entender ese propósito, a entender, Dios mío, que en ti estamos confiados, que tú nos mantienes siempre cerca, que tú estás siempre cerca, estás con nosotros, tú siempre nos mantienes, Señor, en tus manos, que a pesar de la tempestad más grande, Señor, tú siempre, Dios mío, estás al control, porque tú tienes el control absoluto de cada una de las facetas de nuestras vidas, Señor, que Dios mío, tú te has propuesto en hacer cada uno de nosotros a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y en muchas ocasiones, Dios mío, nos tienes que hacer pasar, Dios mío, por el horno de la prueba, por un horno de fuego que nos duele, Dios mío, por un horno de fuego, Señor, que vas quitando todas nuestras asperezas, pero con el propósito, Dios mío, de como el alfarero, Dios mío, de ir perfeccionándolo, como el orfebre, Dios mío, de ir mostrando, Señor, tu imagen en nosotros. Y gracias, Dios mío, porque tenemos la palabra que nos lo muestra. Dios mío, tenemos la confianza de que tu palabra es verdad, Señor, y tenemos la certeza en nuestros corazones que tu Espíritu Santo y ella siguen trabajando en nosotros. Y queremos darte la gloria, queremos darte toda la alabanza a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.